Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí nuevamente en otra parte del volumen 14, en la última parte del prólogo. Ya con esto terminamos el prólogo. Ya con esto definitivamente lo siguiente que vamos a tener es la primera parte del capítulo uno. Así que nos quedamos el día de ayer con Sanak y Renner hablando sobre problemas que tenía el reino. Sobre problemas que tenía el reino y problemas que tenía el reino santo, que vimos que incluso llegaron a hablar de que Remedios está muerta. Importante dato. Cómo murió no se sabe. No lo mencionaron. Y de que Neya, ya no la llaman Neya, sino la sin rostro. Y que es la que está, o sea, su secta ha ido avanzando poco a poco de la debilidad es un pecado, la justicia es ser fuertes. Esa es la verdadera justicia. Así que sigamos adelante. Espero que la música no esté muy alta. Y creo que la música se paró. Así. Coloquémosla otra vez. Ah, es que nada más son 10 minutos. Bueno. Eh, Así que vamos allá. Prólogo, parte 4. La misión enviada desde el reino tenía las mismas preguntas en mente que Sanak sobre, empezamos otra vez, la sin rostro. O sea, sobre ella. Por lo que le preguntaron a sus seguidores. No importaba a quién preguntaran, todas y cada una de sus respuestas fueron vagas en el mejor de los casos, como si estuvieran rompiendo algún tipo de tabú si hubieran respondido con sinceridad. ¿Qué le, qué le estarían preguntando? Fue increíblemente sospechoso. Al ocultar su rostro, no estaba creando la impresión de haber hecho algo indescriptible en el pasado. Mm, Todos sabemos, o bueno, que en ella simplemente oculta su rostro porque no es bonito. Bueno, no es que sea bonito, sus ojos no son amigables. Y pues para una líder de una nueva religión como que no queda bien, ¿no? Ay, justo mi perrita. Bueno, ignoren los ladridos de fondo. Eh, Dice Sanak, sus padres aparentemente eran guerreros de renombre. Si ella hubiera revelado su rostro y predicado a la intemperie, probablemente habría aumentado su reputación en gran medida. ¿Es posible que esté ocultando su apariencia porque ha estado mintiendo sobre su herencia? ¿Por qué alguien, esta es Renner la que habla aquí, por qué alguien difundiría una mentira tan aburrida? No creo que ninguno de los beneficios de ocultar su apariencia se aplique a ella si ese es el caso. Eso es cierto. O tal vez ella no es humana, sino una no muerta o algo similar. ¿Quieres decir que ella está sirviendo bajo el rey hechicero? ¿Que está sirviendo bajo el mando del rey hechicero? En realidad, pues, sabemos que no es una no muerta, pero sí está sirviendo está sirviéndole al rey hechicero. Aunque eso es más por voluntad de ella. Simplemente pensé que si ese fuera el caso, las cosas comenzarían a tener mucho más sentido, ¿no? Podría explicar muchas cosas, pero ¿por qué alguien así se arriesgaría a despertar más sospechas de los demás al ocultar su apariencia? Eso también es cierto, pero ¿qué otras razones aceptables existen para ocultar la apariencia de uno? También es posible que haya recibido algún tipo de desfiguración facial. Bueno, creo que aquí está hablando Renner, sí. También es posible que haya recibido algún tipo de desfiguración facial durante la invasión de Yaldabaoth, pero, de nuevo, debería haber sido tratable con magia. A menos que las heridas infligidas por un demonio tan fuerte como Yaldabaoth no puedan curarse con magia o algo similar. Bueno, eso es más creíble que tu teoría anterior, especialmente porque es mujer. Exponer una cicatriz facial podría ser beneficioso en el sentido de que las personas simpatizarían más contigo, pero eso depende en gran medida de la gravedad de la herida. En cualquier caso, nuestro primer pedido fue reunir información detallada sobre el funcionamiento interno del Reino Santo. Planifiquemos nuestras operaciones de forma tal que podamos ayudar de inmediato en el sur si fuera necesario. Recordemos que en la parte anterior, Sanak estaba pensando en que podrían aliarse con el sur para así
aumentar la influencia del reino y disminuir la del reino hechicero, la fama. Eso sería lo mejor. Al sur está el reino sagrado, donde la mitad del país es amigable con el reino hechicero, y al este está el imperio, un estado vasallo del reino hechicero. Será difícil lidiar con esto. Sí, la mirada de Zanak se mantuvo fija en Renner, que había estado respondiendo con tanta indiferencia. Lo hace sonar tan simple. ¿Eh? Pero, ¿qué más se podría decir sobre esto? La situación es indudablemente peor si se considera el estado actual de sus países vecinos. Además de lo que Oni-sama ha dicho hasta ahora, también está el asunto de las organizaciones clandestinas persistentes y prósperas en el reino. Estás hablando de los 8 dedos, ¿correcto? Recientemente ha habido un número de personas haciendo un desastre en todo el lugar debido a la abstinencia de narcóticos. Entonces, ¿se han vuelto realmente activos nuevamente? Si no fuera por ese archidemonio sí, Yaldabaoth, que apareció de la nada, podríamos haber derribado a los 8 dedos con seguridad. Otra o dos clavijas con seguridad. No sé. Zanak suspiró. Con la pérdida de Gazef Stronov, el guerrero más fuerte del reino, el gobierno cambió su política para evitar la confrontación directa con los 8 dedos. Simplemente carecían de la cantidad necesaria de personas fuertes para lidiar con el problema. Excepto uno. El hombre empleado por Renner, Brain Unglaus, tenía mucho potencial. Coloquemos una imagen aquí muy rápida de Brain para que nos venga a la mente. Eso está en personajes secundarios. Sí. Para que recordemos rápidamente a Brain. Aunque sería bueno colocar. Déjenme rápido colocar acá la imagen actual que tenemos de él. Que esa está acá. No las he descargado, debería descargarlas. Colocar la imagen de él por aquí. Vamos a hacer esto más pequeño para que se vea bien. Demos ahí a Brain un momento, ya que lo mencionaron. Sigamos. Excepto uno, el hombre empleado por Renner, Brain Unglaus, tenía mucho potencial, pero ese hombre solo era leal a Renner, por lo que probablemente no había ninguna posibilidad de que estuviera dispuesto a servir a Zanak. Ya había intentado ganar su favor, pero no parecía tener ningún efecto en él. Esto es pensamiento, lo está pensando Zanak. No planeo asumir el papel de capitán guerrero, así que probablemente sea mejor promover a alguien que tenga el talento suficiente para el trabajo. ¿Deberíamos entrenarlo para que se convierta en alguien digno de la posición de capitán guerrero? Al menos quería darle la espada que forma parte de los tesoros del reino, pero mi padre no lo permitió. Para su padre, el rey, la existencia de Gazef Stronov era demasiado importante. Está solo en la cima, como dicen. Sabiendo que pronto sería su turno de soportar esta carga, Zanak, sin que él lo supiera, gradualmente estaba comprendiendo el verdadero significado de ese proverbio. El proverbio no es esto, el proverbio es se siente soledad en la cima, o se siente muy solo cuando se está en la cima. Es más o menos así es lo que dice. La cima es muy solitaria, quizás, es la traducción correcta. Vale. Como persona, la existencia de Gazef Stronov como la de una hoguera reconfortante para su solitario padre. A pesar de la significativa diferencia de edad entre los dos, se podría decir que estaban más cerca que los amigos en algunos aspectos. Para que su padre tuviera a alguien así en su vida, Zanak no pudo evitar sentir envidia. Como segundo príncipe, Zanak nunca antes había experimentado ese nivel de amistad. Su hermano mayor fue el aparente heredero durante mucho tiempo, por lo que nadie se molestaría en establecer esa conexión tan profunda con alguien que era simplemente un repuesto. Probablemente juzgaron que no valía la pena correr el riesgo de ponerse en el radar del marqués Boulop al hacerse amigo de un futuro archiduque.
Vale, continuemos. Eh, con este pequeño parón, déjenme colocar rápidamente otra musiquita de fondo. Esta. Listo, continuemos. El único que mantuvo contacto con él fue el marqués Riven, presumiblemente por su preocupación por el futuro del reino. Incluso entonces su relación era más cercana a la de los partidarios mutuos que a la de los amigos. Como resultado, Sanak tuvo que suprimir un poco la depresión resultante. ¿Permanecerá solo por el resto de su vida? Sanak sacudió la cabeza, haciendo a un lado sus emociones negativas. Renner lo miró como si estuviera mirando una cripta. ¿Una cripta? Ok. Just ignore her Sanak. Solo ignora su Sanak. Ok. Hablando de Brain, en el momento en que Sanak sea coronado rey, su primera acción probablemente sería recuperar los 4 tesoros del reino de su padre, aunque no estaba seguro de si su padre los entregaría tan fácilmente. Es imprescindible que le confíe los tesoros a Brain, de lo contrario sería un insulto a los sacrificios que ha hecho. No era el capitán guerrero del reino, era solo el subordinado de Renner, un campesino sin lealtad para hablar. Si se le dieran los tesoros del reino, no habría duda de que los nobles tendrían opiniones discrepantes en su contra. Aún así, ¿qué tal si declaramos que tenemos la intención de convertirnos en un estado vasallo del reino hechicero? El objetivo de Renner, o esto lo dijo Renner. Sí, esto lo dijo Renner. ¿Qué tal si declaramos que tenemos la intención de convertirnos en un estado vasallo del reino hechicero? El objetivo de Renner era vivir su vida en una pequeña mansión con Klim, lo que les comentaba ahorita, que aún sería... no, creo que no lo dije en el video, lo dije antes de poner a grabar. Bueno, esto lo comentaba en el directo. El objetivo de Renner era vivir su vida en una pequeña mansión con Klim, que aún sería posible incluso si se convirtieran en un estado vasallo. No, es seguro decir que si el valor de la regalía cayera, tendría un efecto inverso en su seguridad personal. Esto está mal traducido. Era seguro que si el valor de la realeza cayera, tendría un efecto inverso en su seguridad personal. Quizás la sugerencia de Renner crearía el mejor resultado para ella. Sanak se burló de la propuesta de Renner. El estado de los asuntos internos de nuestro país y del imperio es completamente diferente. El desorden civil ocurriría en el momento en que lo sugiriéramos. Bajo el liderazgo del emperador de sangre, o el emperador sangriento, o sea, Girnif, el imperio era tan sólido como una roca. Los nobles disidentes habían sido purgados hace mucho tiempo, razón por la cual, cuando decidieron convertirse en un estado vasallo, no hubo oposición alguna. No importaba el hecho de que el imperio no había probado la ira del reino hechicero. Incluso si estaban disgustados por el acuerdo en el interior, no es como si tuvieran el deseo de buscar represalias. Que si no estuvieran... ya, sí, está más o menos bien traducido. El imperio tenía una clara comprensión de cuán aterrador podía ser el reino hechicero. El reino, sin embargo, estaba en una situación diferente. A partir de ahora, el reino se dividió. Actualmente, el reino estaba dividido entre la facción real, la facción noble, independientes y una nueva facción que se formó después de la batalla. La distribución de poder entre las 4 facciones aproximadamente era de 3-3-2-2. O sea, el reino antes estaba dividido entre facción real y facción noble. Ahora hay unos que son independientes, que ni idea, y una nueva facción que se formó después de esa batalla. No estoy muy seguro si los independientes o si la nueva facción es la que... no sé si recuerdan que en el volumen 10 Albedo visita el reino. Eso es para conseguir 2 objetivos. Conseguir una marioneta con la cual formar una nueva facción y que
o sea, seguir desestabilizando el reino desde adentro. De ahí es que aparece este noble súper estúpido que se llama Philip, que esa iba a ser la marioneta perfecta, dijo Albedo. Eso era uno de los objetivos de Albedo y el otro era visitar a Renner. No estoy muy seguro si los independientes, quizás no, o la nueva facción que se formó. Yo creo que la nueva facción que se formó hace referencia a esa. Me imagino que el líder debe ser Philip. Vamos a ver. El más problemático de todos, los más problemáticos de todos eran la nueva facción. Estaba compuesto principalmente por hombres libres de familias nobles que habían perdido la cabeza y el sucesor. Ok, de familias nobles que habían perdido la cabeza de la familia y a su sucesor directo. Hombres que obtuvieron un poder que no era para ellos, o sea, segundos, terceros hijos, como lo era Philip. Creo que Philip era el tercer hijo. Entonces, claro, debe ser esa nueva facción, formadas por gente que ni siquiera estaba planeada de que fueran a ser los líderes de nobleza, que fueran a ser nobles como tal. Los otros miembros carecían de la sensibilidad común que se esperaba de la aristocracia y no respetaban las reglas tácticas. Como resultado, muchos de ellos carecían de integridad y modales. Los informes de los espías mostraron que más de unos pocos estaban borrachos en el poder, estaban ebrios de poder. Eran el cáncer de esta nación. Sí, debe ser efectivamente esta, la facción que impulsó a Albedo a formarse. Sin embargo, dado que tenían autonomía en sus propias tierras, no se podía hacer nada al respecto a menos que violaran la ley del reino. Incluso si lo hicieran, no había garantía sobre cómo reaccionarían las otras facciones cuando se ejercieran los poderes reales. Esto ya no era la era anterior a la guerra, cuando la facción real tenía la ventaja en el poder político. Aún así, la sugerencia de vasalización está bien, o no sería vasallización. ¿No? Vale, creo que sí, ¿no? ¿Está así escrito? Lo escribí mal. No, sí es vasallización. Vale. Aún así, la sugerencia de vasallización de Renner no estaba totalmente descartada. Se podría considerar si la situación cambiara drásticamente. No, eso no sucederá. No habrá ningún desorden civil o Nisama. Renner naturalmente lo siguió con with a counter. Bueno, Renner naturalmente le siguió el juego, entiendo yo, o le siguió la idea. No me mientas, pensó Zanak. Aunque podía decir que ella no estaba hablando en serio, no habría sido un problema, incluso si Zanak fuera lo suficientemente estúpido como para caer en la trampa. Zanak había aprendido a ver a través de sus fachadas hacía mucho tiempo. Ya que dejaron de hablar de Brain, coloquemos esta imagen otra vez. Y me parece perfecta la imagen de Renner, ahora que Zanak menciona que había aprendido a ver a través de sus fachadas. Fue precisamente por esa razón que no se podía confiar en mujeres como ella. Si solo Elías hubiera regresado. ¿Quién es Elías? Zanak de repente sintió una sensación de soledad en el fondo de su corazón. Aunque no podía llamar amigo al Marqués Riven, seguía siendo alguien que compartía las preocupaciones de Zanak por el reino. Esperen. O sea, aquí se está refiriendo a Renner. Si solo... Vea, a Reven. Si solo Reven hubiera regresado. Pero Reven se llama Elías. No recuerdo yo que ese haya sido su nombre. Yo tengo la ficha de Riven en imágenes oficiales. Aquí está su nombre. Acá. Sí, se llama Elías. Es que es tan raro. Es tan raro que, o sea, creo que es primera vez que colocan su nombre, además de cuando lo presentaron, ¿no? En la novela por primera vez. No recordaba que se llamaba Elías. Ok. Vale. Si solo Elías hubiera regresado.
Zanak de repente sintió una sensación de soledad en el fondo de su corazón. Aunque no podía llamar amigo al marqués Riven, seguía siendo alguien que compartía las preocupaciones de Zanak por el reino. A Zanak le preocupaba el hecho de que ya no le sería posible trabajar codo con codo, ya que los reemplazos del marqués en la mano eran comodines terriblemente talentosos pero también incontrolables. Zanak se volvió para mirar a Renner de una manera pretenciosa, como si hacerlo lo librara de sus penas. Aún así, me resulta difícil creer que el imperio realmente importaría bienes del reino hechicero. Antes de continuar, no sé si recuerdan por qué Riven no ha vuelto, y es directamente porque, o sea, entiendo yo que después de la guerra contra el reino hechicero, él dijo, fue madre, me voy para mis dominios y a cuidar a mi hijo, y de allá no salgo, porque esto que nos pasó fue terrible, y perdió a su hombre más talentoso, sí, creo que perdió a su hombre más talentoso, perdió a sus aventureros, él tenía unos aventureros propios, y me imagino que también habrá perdido muchos hombres, entonces estará teniendo problemas en su territorio. Entiendo yo que es por eso que no ha vuelto, y no querrá volver, o quién sabe. Vamos a ver si más adelante se presenta. Imagino que se debería presentar más adelante. Bueno, sigamos con la conversación de Zanak. Aún así, me resulta difícil creer que el imperio realmente importaría bienes del reino hechicero. Bueno, esa fue una forma incómoda de cambiar el tema. No es que me importe. Esas cosas no son tan malas para un estado vasallo como el imperio, ¿verdad? Los bienes más exportados del reino hechicero al imperio, en términos de ingresos que generaron, fueron criaturas no muertas. Aparentemente se distinguían por categorías como trabajo doméstico, servicio militar, transporte de carga, etc. Es que ese hoy me suena muy mal. Estamos hablando de los muertos vivientes, ¿recuerdas? El enemigo de los vivos. Pero no requieren sustento y no se cansan. Hablando francamente, son el mejor tipo de trabajador que podrías desear. Tienes razón al pensar que importar a los muertos vivientes del rey hechicero a nuestro país sería arriesgado, ya que esencialmente seríamos nosotros permitiendo que los soldados de otra nación entren en nuestro propio territorio. Pero, por otro lado, también es un gesto al reino hechicero que su vasallo no tiene nada que ocultarles. Básicamente están entregando el otro extremo de la correa que se han puesto sobre sí mismos al reino hechicero. Vale. Renner levantó la cabeza hacia el techo. De alguna manera, esta es una actitud admirable de la que podemos aprender. Es una buena manera de demostrar que pueden amenazarnos fácilmente. Eso es cierto. Si un superior no puede confiar en su inferior, definitivamente es más tranquilizador tener una comprensión firme de sus debilidades. De alguna manera, puedo entender las acciones del imperio si lo veo desde esa perspectiva. Parece que Erantel y la nación enana en las montañas de Acerlicia han iniciado relaciones comerciales. Están intercambiando mineros muertos vivientes e ingredientes frescos por minerales y equipos agrícolas de alta calidad fabricados por los enanos. Esto fue de acuerdo con la información que habían recibido de su espía en Erantel, que se había reunido con algunos enanos. El transporte de carga dentro de la cordillera de Acerlicia simplemente puede ser manejado por los muertos vivientes. Aparentemente, los costos de envío y mano de obra son básicamente insignificantes, tanto que les resulta más barato comprar a los enanos que a nosotros. Ok, están hablando de que el imperio entiendo yo, que el comercio con el reino está flojo, está bajo, y que incluso les sirve más comerciar con los enanos que están en las montañas, porque la mano de obra y los muertos vivientes que están haciendo los muertos vivientes con el transporte y el envío es súper barato. Vale, entiendo yo. Así es. Estamos abandonando los planes para formar una alianza con el
con el Consejo de Estados. Déjenme... yo cerré esa carpeta. Yo la cerré. Es que ya quiero decirle bien el nombre al país. Es que se me va. Alianza de Consejo, sí. Acá. Creo que este más grande. Están hablando de este país. Recordemos que esto es el reino de Restis. Esta zona de aquí. Entonces están sopesando opciones Renner y Sanak. Y ahorita mencionan al Consejo de Arglam. La Alianza del Consejo. Alianza del Consejo. Vale. Estamos abandonando los planes de formar una alianza con la Alianza del Consejo de Arglam. Sí. Eso está actualmente en progreso. Pero la situación no es excelente. Aunque un Lord Dragón lo ha aceptado, aún necesitamos más tiempo para convencer a los representantes de las otras razas. Aunque incluso si esto fracasa, la posibilidad de una alianza no se descartaría por completo. Eso se dijo. Recordemos que la Alianza del Consejo de Arglam, está ¿cómo es la palabra? Está regida por varios concejales que son representantes de las razas que viven ahí. Es un país de semihumanos. Entonces hay un Lord Dragón que usa magia de nivel 5 druídica, y me imagino que el otro Lord Dragón es el Platinum Lord. Yo me imagino que con el concejal, con el Lord Dragón que ellos están mencionando aquí, no es con el PDL, sino que es con el otro. Pienso yo. Eso era parcialmente cierto. La alianza contra el reino hechicero se estaba formando a paso de tortuga, pero el progreso era suave. Estaban en la etapa de confiar en la generosidad y la solidaridad de otros países para lograr que firmaran el pacto de refuerzo mutuo a toda costa. En otras palabras, era una relación poco confiable sin acuerdos escritos. Algo así no podría anunciarse públicamente como una alianza. Simplemente había demasiadas cosas que hacer para formar una alianza estrecha. Necesitarían al menos unos meses para resolverlo. Es así. Sería genial si pudiéramos formar una alianza militar lo antes posible. Ahora bien, Onisama, ¿cuándo planeas tomar el trono? Siento que es hora de que cumplas tu promesa. La promesa en cuestión era que Renner trabajaría junto a Sanak a cambio de una mansión para vivir en secreto con Klimp, así como el permiso para hacerlo. Sobre eso, solo espera un momento. Seguramente ya sabía cómo se tratarán. Seguramente tú ya sabías cómo se tratarían las propuestas no oficiales pronto. He hablado con nuestro padre y hemos decidido esperar a que presente su última política importante antes de hacer cualquier movimiento. Si el rey cometía un error fatal en la gestión del Estado, asumiría la responsabilidad y abdicaría. Si no cometiera errores, simplemente propondría más y más políticas diseñadas para alterar a la nobleza, para permitirle al príncipe la oportunidad de proponer medidas de alivio para reducir su insatisfacción. El rey estaría abdicando de una manera que le ganaría el favor de los nobles, aunque podría dejarse un estigma en el reinado del anciano rey. Los beneficios para la familia real superarían con creces los detrimentos. Hablando de eso, ¿cómo va el orfanato? ¿Estás planeando cocinar algo para ellos otra vez? ¿Necesitas algún apoyo financiero? Eso no es necesario. Mi asignación es suficiente para las operaciones. Ya debería haber alrededor de 50 niños. Esta era una cifra significativa, quizá la más grande entre todos los orfanatos en el reino. A pesar de eso, Renner no había buscado apoyo externo para administrar las operaciones del orfanato, que se financiaban completamente a través de su cartera privada. Aunque como la tercera princesa, su asignación no era demasiada. Pero aumentó sustancialmente una vez que sus dos hermanas mayores se casaron. Esto es algo que yo siempre me pregunté.
No estoy muy seguro si fue un detalle que yo dejé pasar, pero yo siempre me pregunté si ella era si se le decía tercer princesa por, por ser el primer hijo, el que ahorita está muerto, el segundo hijo Sanak y la tercera hija ella, o si tenía otras dos hermanas mayores que nunca mencionaron, o no recuerdo que nunca las haya mencionado. Aquí ya se dice, aumentó sustancialmente una vez que sus dos hermanas mayores se casaron. Vale. Ciertamente no era imposible para ella financiar el orfanato por su cuenta, pero se debían hacer grandes recortes en el número de criadas que la atendían para permitir eso. Vale. Ahora que lo pensaba, su hermana parecía usar solo un conjunto de ropa. La realeza nunca debía hacer algo que hiciera que la nobleza los menospreciara. Sanak se sintió algo irritado, pero también orgulloso de que Renner supiera gastar sus fondos sabiamente. ¿Quieres que separe algunas de mis acciones contigo? Después de todo, el orfanato es una hazaña impresionante a los ojos de los ciudadanos. No puedo permitir eso. Su rechazo fue inusualmente firme. Si hay niños sobresalientes en el orfanato, tengo la intención de llevarlos conmigo a la mansión. No te permitiré que tomes ninguna de mi futura fuerza laboral. Ah, ese es tu plan. Exactamente. Le pedí a Brain San que me ayudara a entrenarlos en el manejo de la espada. También deberían comenzar a estudiar pronto. Mis esfuerzos por nutrirlos acaban de comenzar. Está haciendo peones. Entonces, ¿qué pasa con los niños que no sean tan excepcionales? Incluso si solo pudieran hacer cálculos simples o escribir, habría un trabajo esperándolos en alguna parte. Todo saldrá bien. Entonces, ¿estarías bien con eso si tomo el resto de ellos? Si hicieras eso, me haría muy feliz. No tendré que preocuparme de que algunos de los niños se queden atrás. O sea, La voz de Renner fue interrumpida por el sonido de alguien tocando violentamente la puerta. O más bien... Lo siento si eso molestó. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con la conmoción? Justo cuando Sanak levantó la voz, la puerta se abrió de repente. ¡Su Alteza! ¡Emergencia! Un noble vestido con un atuendo familiar de la corte entró corriendo en la habitación. Era uno de los funcionarios a cargo de los asuntos internos. Apretado firmemente en su mano había un pedazo de pergamino. ¿Qué pasó? Sanak echó un vistazo al pergamino que se le presentó y se pudo ver una expresión de sorpresa en su rostro. Era como si no pudiera comprender su contenido. No, era más como si estuviera incrédulo. ¿Qué pasa? Sanak no tuvo la fuerza para responder. En cambio, simplemente le pasó el papel de pergamino a Renner en silencio. Y entonces... ¿Ah? El sonido que hizo no era característico para ella. Parecía que estaba absolutamente atónita. Oh, mira, ella está exponiendo su lado humano otra vez. Sanak sonrió como si acabara de ceder ante su desesperación. Fin del prólogo. Pero ¿y por qué no dicen qué decía en el pergamino? ¿Por qué? ¿Será que es que el reino hechicero les está declarando la guerra? Porque recordemos que la descripción de este volumen era algo así como que una de las caravanas del reino hechicero es atacada por gente del reino. No recuerdo exactamente si es por gente cualquiera del reino. Y eso hace que el reino hechicero creo que les declara la guerra al reino. Entonces yo imagino que se trata de eso, de que el pergamino decía de que ellos habían atacado una caravana y que se iba a poner la cosa jodida porque el reino hechicero les declaraba la guerra. Imagino que el pergamino debe ir por esos tiros. Pero bueno, no lo sabremos hasta que no tengamos la información oficial. Así que
Eh, por el momento, amigos de YouTube, muchísimas gracias por acompañarme. Chicos que están en el directo, muchísimas gracias también por estar aquí. Ya hemos terminado el prólogo. Así que esperemos que mañana, domingo, ya esté subida en la primera parte del capítulo uno. Aunque, o sea, se está traduciendo a un buen ritmo. El volumen salió hace un par de días. Ya tenemos las cuatro partes del prólogo, aunque se tradujeron en cuatro partes, pero creo que el prólogo tiene dos partes, o sea, oficialmente. O me imagino que va derecho todo como siempre van los prólogos. En fin, esperemos mañana a ver si está el capítulo, la parte uno del capítulo uno. Así que muchísimas gracias por acompañarme, espero les haya gustado y se está poniendo buena la cosa. Está muy muy interesante esta conversación entre Renner y Sana. Tuvo muchísima información del reino sagrado, del reino, de la alianza del Consejo Arglan, del imperio, de los no muertos, del reino hechicero. Tuvo muchísima información, así que eh, sería bueno, yo después la repasaré nuevamente con un poco de lupa para saber, para sacar una más detalladamente y de pronto tirar datos curiosos en Twitter. Así que muchas gracias por acompañarme, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.